Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, licenciada, buenas tardes. Aquí mi video para presentar la serie de preguntas que usted nos hizo llegar respecto a un comunicado emitido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, por sus siglas REDESCA. Es un comunicado que emite hacia todos los estados del hemisferio para advertirles respecto de la obligación que tienen de proteger los derechos humanos, incluso en un contexto de pandemia por el COVID-19. Asimismo, les solicita tomen medidas de atención, tratamiento y contención de la pandemia, y en estas medidas se vigile la protección de los grupos vulnerables como son los indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las personas privadas de su libertad y las mujeres. La segunda pregunta es: ¿qué derechos humanos se ven vulnerados y qué está tratado de proteger el derecho internacional? Bueno, como ya les había comentado, uno de los derechos que se ve vulnerados es el derecho a la salud. Asimismo, también se ve vulnerado el derecho a la información, el derecho a la educación, los derechos laborales, el derecho a la justicia, el derecho a la alimentación y el derecho a la integridad. Todos estos derechos son los que está solicitando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que se garantice su protección. Ahora bien, ¿cómo es que solicita que se garantice la protección de estos? ¿De qué manera y qué medidas son las que se están tomando? Bueno, pues lo establece en dos partes. Una, las medidas de tratamiento y atención a las personas que se vean visto afectadas por el COVID-19, y otras, las medidas de contención, que incluyen esta parte de la cuarentena, el distanciamiento y aislamiento social, las limitaciones a la circulación, que ahí vemos otro de los derechos afectados, que es el libre tránsito. Pero la misma Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en sus lineamientos establece que los derechos pueden ser suspendidos siempre y cuando se justifique, siempre y cuando exista legalidad en este sistema. Entonces, el libre tránsito es uno de esos derechos que, si bien se ve afectado, también está justificado. Además de las orientaciones preventivas en materia de salud y de higiene. Esto es en cuanto a las medidas de contención. En las medidas de tratamiento, bueno, pues lo que la CID recomienda es que existan hospitales, que exista una atención, una disponibilidad de camas, que exista y que no haya discriminación en los servicios que se ofrecen en materia de salud, además de que los profesionales que se encargan de atender esta situación también tengan garantizados sus derechos de salud y laborales. La cuarta pregunta es: ¿cuál es el fundamento de dichas medidas nacionales e internacionales? Bueno, pues a nivel nacional tenemos la Ley General de Salud, la Constitución Política de los Estados Unidos, que en su artículo 4 establece el derecho a la salud. Tenemos también a nivel internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación a mi opinión respecto a si se están o no protegiendo y garantizando los derechos de las personas, bueno, pues considero que el principal derecho que se cuidaba o que se buscaba cuidar, que era el derecho a la salud, pues no se está garantizando de un 100%. ¿Por qué? Porque si bien hubo hospitales que fueron reconvertidos y que ahora son exclusivos para la atención a COVID, pues eso deja fuera a todas las demás personas que por alguna otra situación que no es COVID están solicitando, están requiriendo la atención médica, y se les está negando o se les está posponiendo para fechas muy lejanas, y esto es para en caso de cuestiones de cáncer que ameritan atención inmediata. Entonces, en cuanto al tema de la salud, puede que en materia de COVID medio se esté garantizando,
pero se está descuidando el otro lado. Respecto al tema de los derechos laborales, bueno, solo voy a mencionar tres. Es el segundo, los derechos laborales, pues tampoco se está mucho garantizando, sobre todo porque las oficinas, las dependencias están cerradas, han suspendido sus plazos y sus términos y no se ha estado dando, en el caso de México, y no se ha estado dando la atención debida a los trabajadores que por algún motivo desde marzo fueron despedidos de manera, digamos, injustificada porque las empresas disminuyeron la producción o simplemente cerraron, y entonces no hay quien hasta el momento emita algún acuerdo o alguna resolución a favor de los empleados. Y el tercer derecho que voy a retomar es el derecho a la información. Digamos que de manera parcial está cubierto porque el gobierno del estado ha incluso adaptado páginas web para estar informando a la población respecto del avance, qué medidas se deben de tomar, qué medidas ha emitido el mismo gobierno, como lo que ya habíamos mencionado de las limitaciones de tránsito. Pero por otro lado, no está previendo o no está limitando el cúmulo de información falsa que sale ahora principalmente en las redes sociales. Entonces, algo se tiene que hacer, debe atender el gobierno mexicano, ahora ya en concreto, el llamado que hace la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Redesca, para que los ciudadanos estén informados, pero con información adecuada. Hasta aquí mi comentario. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.